Continuamos con nuestro estudio de Romanos y hoy llegamos a un pasaje que nos explica por qué nuestra obediencia a Dios como cristianos es imperfecta. Este es un pasaje que nos explica por qué tú, soltero, no puedes encontrar a una cristiana perfecta, por qué tu esposa, tu marido no es, aunque tu marido es cristiano, no es perfecto. ¿Por qué es que tu marido no es perfecto, aunque es cristiano? ¿Por qué tus hermanas en Cristo todavía pecan? Este capítulo es Romanos capítulo 7. Este pasaje, Romanos capítulo 7, un capítulo que presenta tu biografía como cristiano. Romanos 7 es un capítulo que nos consuela profundamente porque nos enseña cómo fue nuestra vida de pecado antes de que el Señor nos salvara y cómo es nuestra lucha con el pecado a diario desde que el Señor nos salvó. Y también nos enseña que Dios nos dará el triunfo definitivo. Un pasaje glorioso que empezamos a estudiar, recuerdan, la semana pasada. Y aquí en Romanos 7 recordarán que estamos estudiando 3 verdades que te enseñan tu relación con la ley. En primer lugar, la libertad de la ley para un cristiano en los versículos 1 al 6. En segundo lugar, la impiedad revelada por la ley en un incrédulo en los versículos 7 al 13. Y finalmente, en tercer lugar, la lucha con la ley en un cristiano, versículos 14 al 25. Recordarán que estamos en la primera, empezamos la semana pasada, la libertad de la ley para un cristiano, versículos 1 al 6. Recordarán que la semana pasada estudiamos los versículos 1 al 3, simplemente los vamos a leer para tenerlos frescos en nuestra mente y retomamos nuestro estudio en el versículo 4. Romanos 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera otro marido, no será adúltera. Recuerden que en el capítulo 6 de Romanos, el capítulo anterior a este, Pablo usó la esclavitud para ilustrar que el creyente ha muerto al pecado. Y ahora aquí en Romanos 7, 1 al 6, Pablo usa el matrimonio para ilustrar que el creyente ha muerto a la ley y ya pertenece a Cristo. Ya vimos los versículos 1 al 3 y ahora observen, continuamos con el 4. Así también. Esas dos palabras son usadas por el Espíritu de Dios aquí para aplicar el principio de los versículos 1 al 3. Así también, esto es, así como una persona muerta no tiene obligaciones hacia ninguna ley, versículo 4, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Detengámonos ahí. Observen las palabras habéis muerto. Traduce un verbo pasivo en el griego. La idea es que Dios lo hizo, Dios nos hizo morir. Dios nos hizo morir, versículo 4, en el momento que creímos. En el momento que creímos, morimos a la ley, morimos a la esclavitud al pecado, morimos a su castigo. Y observen que esto fue, versículo 4, mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Al morir en nuestro lugar, Cristo sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Y esto tuvo un propósito específico. Versículo 4 continúa. Para que seáis, o en el griego, para que pertenezcan. Para que seáis de otro, para que pertenezcan a otro, del que resucitó de los muertos. Una pausa ahí. Ahora pertenecemos al Señor Jesucristo. Ahora pertenecemos al que resucitó de los muertos. Y noten aquí la lógica del Espíritu de Dios a través de Pablo. De la misma manera en la que la viuda de los versículos 2 y 3 quedó libre para casarse y pertenecer a otro marido, así también nosotros,
ahora estamos unidos a Cristo, ahora le pertenecemos a Él. Ahora ya podemos cantar, recuerden ese hermoso himno, ya pertenezco a Cristo. Es correcto. Y le pertenecemos a Cristo ¿para qué? Observen el final del versículo 4, a fin de que llevemos fruto para Dios. Le pertenecemos a Él a fin de que llevemos fruto. Fruto, ¿qué quiere decir eso? Lo vimos en Romanos 1:13, se refiere a actitudes de obediencia a la palabra de Dios, acciones de obediencia a la palabra de Dios y también conversiones que vienen a través del Evangelio por el poder de Dios. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 4 es esto: Dios nos salva para que nuestras actitudes y nuestras acciones sean para su gloria, para que sean obedientes. En otras palabras, Dios nos salvó de la esclavitud y el castigo del pecado para ser propiedad del Señor Jesucristo y mostrar esa salvación en una vida de obediencia a Él. Resumiendo, somos del Señor y debemos vivir para el Señor. Esta es una verdad muy práctica. Cuando te veas tentado a cometer cualquier pecado, huye de la tentación porque Romanos 6:4, porque Cristo sufrió el castigo que tú merecías y como cristiano eres propiedad de Dios, ya no eres el dueño de tu vida. Hace unos meses atrás en la conferencia de marzo a la que fuimos ahí de pastores, alguien le hacía una pregunta a un pastor y le preguntaba a un pastor de México, un pastor de jóvenes, le decía al pastor, pastor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos sugiere? ¿Qué podemos decirle a los jóvenes de nuestra iglesia para animarlos a que no se acerquen al pecado sexual? Y el pastor le respondió, enséñales quién es Cristo y qué hizo Cristo por ellos. Y tiene razón a la luz de este texto. No es tanto las fórmulas, claro, si son conforme a la Biblia, huye del pecado. Pero la idea es que conforme entiendes quién es el Señor y lo que hizo por ti, como lo vemos aquí en Romanos 7:4, Él murió por ti. Siendo aún pecador, Cristo murió por ti. Dios muestra su amor para contigo en que siendo aún pecador, Cristo murió por ti. Ese amor mostrado en que murió por ti y ahora eres de Él, debe motivarnos a alejarnos del pecado. ¿Se dan cuenta? Ver ese amor tan magnánimo debe llevarnos a decir, hombre, Señor, ¿cómo voy a pecar? Después de lo que has hecho por mí, ya no me pertenezco a mí, ya no tengo yo la autoridad, nunca la tuve, claro, pero muerto en delitos y pecados, yo ya no tengo la autoridad, ya no estoy en una posición de decidir hacer lo que yo quiero, ya hago lo que tú quieres porque ya pertenezco a ti. ¿Se dan cuenta? Ahora observen el versículo 5. Aquí Pablo describe cómo era su vida y la de todo cristiano antes de que Dios lo salvara. Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, ¿qué quiere decir esto? Este es el estado en el que se encuentra toda persona sin Cristo. Estar en la carne significa vivir controlado por el pecado. Así vivimos antes de ser cristianos. En la carne vivíamos dominados por el pecado. Y noten, cuando vivíamos en esa época, versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones o deseos pecaminosos que eran, en el griego eran activadas o despertadas por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Esa palabra obraban, obsérvenla en el versículo 5, en el griego, apunta a algo continuo. Este era nuestro estilo de vida. Así vivíamos. Era la constante en nuestra vida. Entonces aquí en Romanos 7:5 Pablo dice, antes de ser cristianos, vivíamos controlados por el pecado y la ley, se refiere a la ley mosaica resumida en los 10 mandamientos. La ley mosaica en ese entonces incitaba nuestros deseos pecaminosos para que pecáramos y mereciéramos la muerte eterna. Pero, versículo 6, Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley.
Esto es, ya no tenemos obligación a la ley, ya estamos libres de su condenación, libres de su castigo. ¿Por qué? Versículo 6, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos, en el griego duleuien, relacionada a la palabra dulos, de modo que sirvamos como esclavos bajo el régimen o camino nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué es el régimen del Espíritu? Ese es el tema del capítulo 8 que veremos a detalle, si Dios quiere, más adelante. Pero este régimen, o se puede traducir camino del Espíritu, se refiere al deseo y la capacidad que Dios nos da para obedecer la ley. Pero el resto del capítulo 7 concentra su atención en explicar la relación del creyente con la ley. Esto es, la relación del creyente con el régimen viejo de la letra. Este régimen viejo de la letra se refiere a la ley desde el punto de vista escrito, desde el punto de vista externo, que nos condenaba. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí, observen la lógica aquí del Espíritu de Dios, versículo 3. Así como cuando el esposo muerto, Romanos 7:3, así como cuando el esposo muerto hacía que la esposa quedara libre de cualquier obligación para con él, así también al morir al pecado y a la ley, versículo 4, los creyentes siendo unidos con Cristo, ahora ya no tienen obligaciones para con la ley. Ya no somos condenados, ya no somos castigados por ella, sino que ahora, versículo 6, de modo que sirvamos como esclavos bajo el régimen o camino nuevo del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Ahora Dios nos da el deseo y la capacidad de obedecerlo. Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, Filipenses 2:13. Pero, ¿cómo lucho con obedecer? Es lo que decimos, ¿no es cierto? ¿Cómo luchamos? ¿Es esta una realidad solo en tu vida? No. La lucha con tu pecado, aunque el Espíritu de Dios te dé el deseo y la capacidad, la lucha con tu pecado es una realidad. Aquí lo explica Pablo. Obsérvenlo. Estamos viendo tres verdades que te enseñan tu relación con la ley. En primer lugar, ya vimos la libertad de la ley para un cristiano, versículos 1 al 6. Observen a continuación la impiedad revelada por la ley en un incrédulo. La impiedad revelada por la ley en un incrédulo, versículos 7 al 12. Ya vimos entonces en Romanos 7, 4 al 6, que Pablo explicó que antes de ser cristianos, la ley incitaba deseos pecaminosos en nosotros y nos llevaba a la muerte. Y esto lleva a una pregunta. Obsérvenla en el versículo 7. Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Esto es, en absoluto. Por supuesto que no. La ley no es pecado porque mediante la ley entendemos la realidad del pecado. Y ahora Pablo va a ilustrar la condición de todo cristiano con su experiencia personal. Y aquí desde el versículo 7 y hasta el 12 vemos la vida de un incrédulo y en los versículos 13 al 25 vemos la vida de un cristiano. No todos los comentaristas están de acuerdo con tratar de esta manera este pasaje. De hecho, históricamente han habido 4 maneras primordiales de interpretar este pasaje, como lo dice el comentarista Mu. Algunos lo interpretan y se las cito para que las conozcan. En primer lugar, algunos ven este pasaje como referencia a Adán. Otros, en segundo lugar, lo han visto como una representación de Israel como nación. Otros, en tercer lugar, lo han tomado de manera figurada, como una reflexión existencial entre la persona y lo que Dios demanda. Y la cuarta es verlo como un pasaje autobiográfico, como un testimonio personal de Pablo. Creemos que el autobiográfico, es el correcto. Y creemos que este es el correcto porque conforme avancemos en el estudio de este pasaje, vamos a explicar por qué creemos que esta es la manera más natural de entenderlo, de que este es un testimonio personal de Pablo antes y después de que Dios lo salvara. Entonces, estamos convencidos de que aquí, en Romanos 7, 7 al 25, encontramos la vida de todo cristiano antes y después de que Dios lo salvara.
Aquí estás tú, aquí estamos todos como cristianos. Primero, observe nuestra vida antes de Cristo, versículos 7 al 12. Pablo dice en Romanos 7:7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Aquí encuentran ustedes en la frase no codiciarás un resumen del último mandamiento, del decálogo de los 10 mandamientos, de Éxodo 20:17. El punto aquí en el versículo 7 es que el pecado es definido por la ley. Si no hubiera ley, no entenderíamos lo que es el pecado. Y Pablo continúa, versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Esta es la misma idea del versículo 5. El pecado es provocado mediante la ley, como cuando una regla es establecida y queremos violarla, como cuando a tus hijos les dices, nunca han pensado quizás en algo, y de repente les dices, mira, no quiero que hagas esto, y dicen, eso, no quieres que haga yo eso. Y nuestra naturaleza pecaminosa es, pues quiero hacer eso. Esa es la idea de lo que está diciendo Pablo aquí. Y Pablo continúa, Romanos 7:9. Y yo sin la ley viviendo un tiempo. Una pausa ahí. ¿Cuándo fue ese tiempo? Aparentemente cuando Pablo todavía no era creyente. Cuando todavía no había entendido las demandas de la ley. Y en ese entonces, esto es antes de ser cristiano, Pablo pensaba que estaba vivo, que era obediente, que no pecaba. Porque recuerden, Filipenses 3:6 nos dice que en cuanto a la ley, él era irreprensible. Externamente, recuerden, si hubieran visto la vida de Pablo, él habría dicho, miren, yo no peco, porque yo externamente me conformo a la ley. Pero, versículo 9 al final, venido el mandamiento, el pecado revivió. En el griego cobró vida y yo morí. Esto es, cuando Pablo entendió el poder del pecado mediante la ley, se dio cuenta de que estaba condenado a la muerte eterna sin Cristo. Antes él pensaba en el versículo 9, al principio yo sin la ley viví en un tiempo, él pensaba que estaba bien, pero cuando versículo 7 vio que la ley decía y lo entendió por la obra del Espíritu de Dios en su corazón, entendió que la ley dice, no codiciarás, entonces dijo, estoy muerto, soy un pecador, merezco la muerte. ¿No es cierto? Es como cuando le dices a un religioso externamente, oye, tú eres un pecador. Y dice, no hombre, pero yo soy, como el fariseo de Lucas 18, yo no mato, no adultero, yo cumplo con mi trabajo, etcétera, yo estoy bien. Pero cuando le dices, pero la Biblia dice, no codiciarás. Esto es, no vas a desear tener lo que no es tuyo. Si es honesto, va a decir, soy un pecador. Esa es la idea. Y por eso Pablo dice, note en versículo 10, Romanos 7:10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Qué significa esto? Que el mandamiento estaba diseñado para dar vida. Lo vemos en Levítico 18:5, en Lucas 10, 25 al 28. El mandamiento fue diseñado por Dios para dar vida, pero para él, para Pablo, para todo pecador realmente resultó para muerte. Resultó ser una sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque, versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión, o en el griego, encontrando oportunidad por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Hermanos, aquí vemos una característica distintiva del pecado. El pecado engaña, Hebreos 3:13. Así ha sido siempre, desde que Eva fue engañada por Satanás. ¿Recuerdan cuando le dijo a Dios en Génesis 3:13, la serpiente que me engañó y yo comí? Entonces, Pablo dice en el versículo 7, pregunta él en el versículo 7, ¿la ley es pecado? Y aquí nos da la respuesta resumida, versículo 12. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Observen la palabra ley. Aquí otra vez se refiere a la ley mosaica como un todo, y la palabra mandamiento se refiere a un mandamiento específico de la ley, pero representa la ley en general.
Y lo que Pablo dice aquí en el versículo 2 es esto: la ley no es pecado, al contrario, debido a que su autor, Dios, es santo, justo y bueno, la ley es santa, justa y buena. La ley es santa en primer lugar, según Romanos 7:12. Observen las tres características que da aquí Pablo de la ley. En primer lugar es santa, esto es, está apartada del pecado, refleja la santidad de su autor. Dios es santo, 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 ¿recuerdan? Isaías 6:3. Pero también es justa, como su autor. Dios es justo, esto es, Él es recto, y por lo tanto la ley es justa. Quiere decir que no hace demandas injustas. Y también la ley es buena, al final del 12, bueno, reflejando a su autor. Dios es bueno y su ley es buena porque es para nuestro bien. Entonces, la ley define el pecado, la ley incita el pecado, y el pecador es condenado a muerte por su pecado. Pero, piensen en esto, ¿cómo es que la ley, siendo santa, contribuyó a que pecara? Versículos 9 y 11. ¿Acaso esto no es una contradicción? Pablo responde esta pregunta, versículo 13. Luego lo que es bueno, refiriéndose a la ley del versículo 12, resumida en la palabra mandamiento y ley también. Luego lo que es bueno, versículo 13, vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Esa última frase, noten, sobremanera pecaminoso, se puede traducir pecaminoso en extremo. Este versículo es muy importante, tenemos que explicarlo. La idea aquí es que la muerte la trajo el pecado, no la ley. La ley simplemente fue el instrumento usado por el pecado para matar. Y la ley como instrumento mostró lo terriblemente pecaminoso que es el pecado. Porque el pecado usa lo que es santo para producir muerte. Entonces, el problema es la ley o el pecador. El problema es el pecador, no la ley. La ley simplemente muestra lo profundo que es el pecado del hombre. La ley es el instrumento para ver el pecado. Para tratar de explicarlo de manera más clara, el mandato o la ley no produjo la codicia. El pecado produjo la codicia. El mandato solo dijo, no codicies. Y el pecado dijo, ¿no quieres codiciar? Entonces, antes de ser cristiano, Pablo vio su pecado y su condenación mediante la ley y su necesidad de un Salvador. Y lo mismo es contigo si todavía no te has arrepentido y creído en el Señor Jesucristo. Dios dijo, Romanos 7:7, no codiciarás. Y si tú codicias, si anhelas tener algo que no es tuyo, has pecado y mereces el infierno eterno. Necesitas reconocer tu pecado, tu condenación por tu pecado. Necesita reconocer solo lo que Cristo ha hecho puede salvarte, nada de lo que tú has hecho, como lo explicaba nuestro pastor Toño hace un momento. Y hermanos, una función muy útil e importante de la ley cuando evangelizamos. La ley, como pueden ver, es sumamente útil para evangelizar, porque la ley revela el estándar santo de Dios, le muestra al pecador su pecado, le muestra su necesidad de Cristo Jesús, quien vino al mundo para salvar a los pecadores. Por eso recuerdan, Pablo dijo en 1 Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. 1 Timoteo 1:9, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, etcétera. Cuando evangelizas y le dices a alguien, eres un pecador, te dicen, no hombre, ¿por qué? Pues ve ya nada más, yo voy a misa 5 veces a la semana, soy una monja, un monje. ¿Cuál pecador? Si yo estoy bien. Ah, sí. No codiciarás, no matarás. Si tú has odiado a alguien en tu corazón, a los ojos de Dios, Mateo 5 es como si lo hubieras matado y mereces el infierno eterno. Y eso muestra al pecador su pecado. Y la misma ley, escuchen, por la obra del Espíritu de Dios,
en la vida del pecador. Se convierte en la señal, por así decirlo, que apunta al pecador a Cristo. Por eso dice Pablo en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Le dices al pecador, mira, no codiciarás, y la paga del pecado es muerte. Estás en problemas, y la única manera en la que vayas al cielo es si guardas de manera perfecta la ley. Ser igual de perfecto que Dios, ¿puedes? No puedes ir al cielo, no tienes esperanza. Pero solo Dios puede tratarte como si hubieras vivido la vida perfecta ¿de quién? De Cristo, si vienes a Él en arrepentimiento y fe. ¿Se dan cuenta? Entonces la ley es sumamente útil para evangelizar. Entonces aquí Pablo en Romanos 7 nos presenta 3 verdades que te enseñan tu relación con la ley. En primer lugar, la libertad de la ley para un cristiano, versículos 1 al 6. En segundo lugar, ya vimos la impiedad revelada por la ley en un incrédulo, versículos 7 al 13. Y noten finalmente en tercer lugar, la lucha con la ley en un cristiano, versículos 14 al 15. La lucha con la ley en un cristiano. Aquí llegamos a la cima de este pasaje, de este capítulo. Romanos 7, 14 al 25, ha sido un pasaje que ha sido entendido de 2 maneras diferentes. Una, dicen algunos, aquí vemos a Pablo como incrédulo. Otra, aquí vemos a Pablo como creyente, como un cristiano luchando contra su pecado. ¿Cuál es la correcta? Creemos que es la segunda. Creemos que Romanos 7, 14 al 25 nos presenta un testimonio personal de Pablo como creyente en su lucha contra el pecado. Y creemos que esta es la correcta, no porque se nos antojó decir que esta es la correcta, sino por lo menos por 3 razones a la luz del pasaje. Número 1, el contexto. El contexto. ¿Qué queremos decir con esto? Recuerden que Pablo habló del pecado, de la vida sin Cristo, pero eso fue en los capítulos 1, 18 al 3, 20. Después habló de la justificación por la fe en el 3, 21 al capítulo 5. Y aquí en los capítulos 6, 7 y 8, Pablo está hablando de la santificación del creyente. Pablo está hablando de cómo la justificación se manifiesta en la vida diaria del creyente. Por eso creemos que aquí Pablo está en Romanos 7, 14 al 25, él está presentando su vida ya como cristiano. Segunda razón por la que creemos que Pablo está hablando aquí como cristiano. Él habla en primera persona en tiempo presente. Él habla en primera persona tiempo presente, y eso es importante, porque recordarán que, por ejemplo, en Romanos 6.2, hablando desde el 1, Romanos 6.1, él dijo, ¿recuerdan ustedes qué pues diremos? Romanos 6.1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Romanos 6.2, escuchen, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Allá habla en plural, en pasado, y aquí en Romanos 7, 14 al 25, él está hablando, de hecho desde el versículo 13, él está hablando en primera persona en tiempo presente. Muy importante, recuerden, el Espíritu de Dios inspiró su palabra, cada tiempo verbal, cada voz, si es una voz activa, pasiva, media. Cada modo de cada verbo, todo es inspirado por el Espíritu Santo y tenemos que prestar atención a cada detalle. Y noten aquí en tercer lugar, la tercera razón por la que creemos que Pablo aquí en Romanos 7, 13 al 25 está describiendo su lucha contra el pecado, es porque muestra deseos santos. Muestra deseos santos. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que Pablo ya explicó que un incrédulo se deleita en el pecado y no busca a Dios. Recuerdan, lo vimos en Romanos 1:32. Ahí Pablo dijo, después de citar varios pecados, en los versículos 29 al 31, en Romanos 1:32 dice, hablando de los incrédulos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El incrédulo se deleita en el pecado. Además, Romanos 3:11, recuerdan, el incrédulo no busca a Dios.
Sin embargo, Pablo aquí noten, en Romanos 7, 13 al 25, noten que él quiere honrar a Dios, se deleita en su palabra, y esto muestra que Dios lo ha regenerado. Véanlo ahí, en el versículo, por ejemplo, 15, noten cómo habla de su odio hacia el pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cómo sabemos que es pecado? Porque en el 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Él aborrecía el pecado, él odia el pecado, y además noten versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Hermanos, esta es una persona en quien el Espíritu de Dios ha producido la regeneración. El hecho de que él odie el pecado y anhele conocer y obedecer la palabra de Dios muestra la obra regeneradora del Espíritu en su vida. Entonces, aquí en los versículos 14 al 25, vemos la vida no solo de Pablo, escucha, sino tu vida, si eres un cristiano genuino. Aquí vemos el retrato de todo cristiano genuino en su lucha diaria contra el pecado, reflejada en este testimonio personal de Pablo. Véanlo comenzando en el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque ya nos dijo que es santa como su autor en el versículo 12. En contraste esto, versículo 14, Pablo dice, mas yo soy carnal. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy humano, de la carne, quiere decir. La idea de esa frase, mas yo soy carnal, del versículo 14, es que todavía soy influenciado por los deseos pecaminosos que hay en mí, dice Pablo. Esto es lo que decimos todo cristiano genuino. Todavía soy influenciado por los deseos pecaminosos que hay en mí. Y añade, noten al final del 14, vendido al pecado. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque él, como cualquier otro creyente, aunque ya no era esclavo del pecado, cuando peca se siente como si el pecado todavía fuera su amo. Y por eso dice, versículo 14 al final, vendido al pecado, y añade, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hermanos, esto es algo que solo un cristiano puede decir. Esto refleja que el Espíritu de Dios vive en una persona. Pablo aborrecía su pecado, pero cuando pecaba, versículo 14, se sentía como esclavo al pecado. Y les recuerdo, hermanos, que por naturaleza no somos así, por naturaleza no odiamos el pecado, sino que lo amamos. Cuando no somos salvos, cuando una persona no es salva, ama el pecado y odia la santidad. Recuerden, esto fue lo que dijo el Señor en Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque versículo 20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y la luz implica todo lo que es la verdad y la santidad de Dios. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Este es el estado en el que nos encontramos sin Cristo. Por eso, como lo hemos dicho en otras ocasiones, tus hijos por naturaleza no quieren venir a oír la palabra de Dios, porque odian la santidad, odian la verdad, aman el pecado, aman el error. Por eso, si tienes parientes inconversos o eres un inconverso, odias la palabra de Dios en lo profundo de tu ser, odias la santidad y amas las ideas que van en contra de la palabra de Dios y amas el pecado. Pero cuando Dios nos regenera, ahora amamos la santidad y odiamos el pecado. Como Pablo lo demuestra aquí en Romanos 7:15. Y este es un gran versículo que enseña la actitud de un cristiano hacia su pecado. Si tú eres cristiano, versículo 15, eres como Pablo. Todavía pecas, pero odias tu pecado. Y Pablo continúa dando este testimonio que caracteriza a todo cristiano genuino. Versículo 16.
Romanos 7:16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo, o en el griego, estoy de acuerdo con que la ley es buena. Esto es importante, porque esta afirmación de que la ley es buena reconoce, mucha atención, que el problema es su pecado y no la ley, porque la ley es buena, como lo dijo en el versículo 12. Esta es otra marca muy importante de un creyente genuino. Un creyente genuino, escucha, reconoce que es responsable por su pecado. Versículo 16. Ya no vive como Adán. Ya no vive culpando a su mujer por su pecado. Génesis 3. Aunque nuestra tendencia pecaminosa es evadir la responsabilidad por nuestro pecado, Santiago 1, una persona que realmente está arrepentida reconoce la responsabilidad por su pecado. Entonces Pablo añade, Romanos 7:17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora o vive en el griego en mí. Y aquí Pablo no se está justificando por su pecado, sino que está explicando lo mucho que el pecado afectaba a su vida. Y por eso continúa Romanos 7:18. Y, o en el griego, porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, escuchen esto, no mora el bien, no vive el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo está diciendo aquí en Romanos 7:18 que no había nada bueno en él, en su condición natural, pecaminosa, no redimida. Él era totalmente corrupto. Aunque tenía el deseo de hacer el bien, no tenía la capacidad de hacerlo en sí mismo. Hermanos, este es un creyente genuino, el que dice, en mi carne no mora el bien, en mí no hay nada bueno. Únicamente pecado. Lo que no es pecado es por la gracia y obra de ¿quién? De Dios. Entonces, Pablo continúa explicando, versículo 19, porque, Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y versículo 20, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora, o en el griego, vive en mí. De nuevo, aquí Pablo no se justifica, sino que Pablo reconoce que esos deseos pecaminosos que quedan en él eran el problema. Aunque en lo más profundo de su ser no quería pecar. Por eso dice versículo 21, observen, Romanos 7:21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Esa palabra ley ahí en el 21 se refiere a este principio controlador, es la idea. Así que versículo 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, hallo este principio controlador. Y aquí viene, que el mal está en mí. La idea es, el mal está presente y listo para actuar. Esa es la idea. Versículo 22, noten qué hermoso texto. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esa palabra deleito se puede traducir experimento gozo en conexión con. Pablo está diciendo en el 22, observen, porque según el hombre interior me deleito, experimento gozo en conexión con la ley de Dios. Hermanos, es la naturaleza nueva del creyente. En lo más profundo de su ser, Pablo estaba de acuerdo con la ley de Dios y se gozaba con la ley de Dios. Aquí tienes otra marca distintiva de un cristiano verdadero. Disfruta entender y obedecer la ley de Dios. Disfruta entender y obedecer la palabra de Dios. Es como el creyente, recuerdan del Salmo 1 y 2, cuando dice bienaventurado o gozoso, o está deleitándose. ¿Bienaventurado quién? Salmo 1. Bienaventurado, gozoso, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, escuchen, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese es un creyente genuino.
Como dice Pablo aquí en Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, y aunque se deleitaba en la ley de Dios, versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros. Una pausa aquí, esa palabra ley aquí en el versículo 23, pero veo otra ley. Esta ley se refiere a la propensidad a pecar, a sus deseos pecaminosos. Pablo dice, pero veo una propensidad a pecar en mis miembros, estos deseos, este principio, versículo 23, que se revela contra la ley de mi mente. Esa palabra revela, escuchen, es una palabra fuerte en el griego, se puede traducir que está en guerra contra la ley de mi mente. La ley de mi mente se refiere al principio de su razonamiento. Esto se refiere a que Pablo sabía lo que era lo correcto. Y entonces Pablo dice, versículo 23, pero veo otra ley, veo otra aunque versículo 22, me deleito en la ley de Dios según el hombre interior, veo, versículo 23, otra ley, veo otra propensidad en mis miembros, veo otra propensidad a pecar que se revela, que está en guerra contra la ley de mi mente, contra el principio de mi razonamiento, contra lo que yo sé que es lo correcto, y concluye en el 23, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta ley del pecado, al final del 23, es el mismo principio del pecado. Es lo mismo que la primera frase del versículo 23, otra ley. Hermanos, al igual que Pablo, todo cristiano vive en este conflicto continuo. Es una guerra, es un conflicto. Es un conflicto, escucha, entre querer obedecer a Dios y luchar contra los deseos pecaminosos que quedan en ti. Esos son los dos enemigos. Por un lado, quieres obedecer a Dios. Por un lado, versículo 22, te deleitas en entender, en obedecer la palabra de Dios, lo anhelas, lo quieres hacer de manera perfecta, continua, pero por otro lado, hay deseos pecaminosos todavía en ti que luchan contra ese deseo por honrar a Dios. Pablo vivía en la misma lucha en la que vivimos todos. Todo cristiano genuino quería obedecer los deseos producidos por el Espíritu Santo, pero sus deseos pecaminosos se oponían. Tal como lo dijo, recuerdan, en Gálatas 5, 16 y 17. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque Gálatas 5, 17, ahí está otra vez la guerra. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, ¿para qué? Para que no hagáis lo que quisiereis. Por eso también Pedro dijo en 1 Pedro 2:11, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta es la guerra en la que vivimos todos los cristianos. Este es, hermanos, el retrato de un creyente con buena salud espiritual, un creyente obediente. Vivimos en una guerra diaria. Esta guerra llevó a Pablo a lamentarse, como nos lamentamos al ver nuestro pecado y cómo nos estorba para honrar a Dios, ¿verdad? Observen cómo se lamentó Pablo, versículo 24. Miserable de mí. En el griego se puede traducir, miserable hombre yo. Es un lamento. Pablo dice, soy un hombre miserable. Vean el contexto. ¿Por qué eres un hombre miserable, Pablo? Porque lo acaba de decir allá atrás en el 23, porque vivo en una guerra. Mis deseos pecaminosos estorban mi anhelo por honrar a Dios. Vivo en una lucha entre mis deseos por honrar a Dios y mis deseos pecaminosos. Soy un miserable. En referencia a este lamento de Pablo aquí en Romanos 7:24, un comentarista de apellido Cranfield dice lo siguiente, escuchen, y cito: entre más avanzan los hombres en la vida cristiana y entre más maduran en su discipulado, más clara se vuelve su percepción de las alturas a las que Dios los llama y más dolorosa es su conciencia de la distancia entre lo que deben y quieren ser y lo que son.
Fin de la cita. Bien dicho. ¿Quieres saber si estás creciendo espiritualmente? Vas a ser como Pablo. Vas a entender mejor el estándar perfecto de santidad de Dios. Vas a entender mejor lo que Dios quiere que seas, lo que Dios te manda que seas. Y te das cuenta de la realidad de quién eres. Y vas a decir, miserable de mí, qué lejos estoy. Y noten cómo concluye el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estos deseos pecaminosos continuamente estorban nuestros deseos por obedecer. Vivimos confinados, por así decirlo, aún como Pablo aquí, a un cuerpo de muerte, un cuerpo sujeto a la muerte, un cuerpo todavía con deseos pecaminosos. Hermanos, mucha atención. Esto es tan importante. Despierta si te tomaste un coyotito en los últimos 10 minutos. Escucha, esta es la razón por la que nuestra obediencia es imperfecta. Debido a que tenemos un cuerpo de muerte, debido a que tenemos deseos pecaminosos, debido a que tenemos deseos pecaminosos que estorban nuestro deseo por obedecer, debido a esto, nuestra obediencia a Dios es imperfecta. Debido a que tenemos deseos pecaminosos que estorban nuestro deseo por obedecer, nuestro servicio a Dios es imperfecto. Debido a que tenemos deseos pecaminosos que estorban nuestro deseo por obedecer a Dios, nuestro matrimonio es imperfecto. Y claro, debido a esto también, la iglesia en la que nos congregamos es imperfecta. ¿Quién va a librar a Pablo de este cuerpo? ¿Quién nos va a librar de estos deseos de pecado? Él pregunta al final del 24, véanlo de nuevo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25 nos da una respuesta gloriosa. Gracias doy a Dios por o a través de Jesucristo Señor nuestro. Una pausa ahí. Pablo reconoce que solo Dios, mediante Jesucristo, puede librarlo de esta condición de guerra continua en su vida, versículo 23, de esta condición de querer obedecer a Dios y ser estorbado por sus deseos pecaminosos. ¿Cuándo es que el Señor iba a librar a Pablo y cuándo nos librará a nosotros de esta condición? Cuando Él regrese en el rapto. Cuando Él regrese en el rapto. Es entonces cuando Filipenses 3, 20, 21 transformará el cuerpo de la humillación nuestra en semejanza del cuerpo de la gloria suya. Es en el rapto cuando 1 Corintios 15, 52 nos dice que en un momento, 1 Corintios 15, 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y escuchen, y nosotros seremos transformados. Esta, como lo hemos dicho en otras ocasiones, esta es una de las bendiciones más grandes de estar con el Señor en el cielo. El estar libres de este cuerpo de muerte. El estar libres de nuestros deseos pecaminosos. En otras palabras, escuchen, acabar con esta guerra en la que vivimos a diario. Y que quede claro, esta guerra no va a acabar. Vas a vivir en esta guerra entre tus deseos por obedecer la palabra de Dios y tus deseos por pecar, y así será hasta que estés en la gloria. Esta es otra marca de un cristiano verdadero. Reconoce que solo Dios mediante Cristo puede librarlo de esta condición. No es un retiro, no es una conferencia, no es un voto de algún tipo de pobreza, no es una obra de segunda gracia, no es algún tipo de enfoque tipo microondas a la santificación. Mira, si oras así, si sigues esta fórmula, si recibes tal o cual bendición, entre comillas, ya dejas de pecar. No, es una mentira eso. Aquí está en el texto, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 24, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Solo Él puede librarnos de esta condición y ser únicamente en el rapto. Ahora noten cómo concluye Pablo.
Todo lo que dijo en los versículos 13 al 24 lo resume al final del 25. Romanos 7, 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, esto es enfático en el griego, el yo mismo. Enfático, la idea aquí es quien soy en Cristo. Así que yo mismo, quien soy en Cristo, con la mente sirvo como esclavo, con la mente es lo racional, a la ley de Dios, mas con la carne a la ley o al principio del pecado. Aquí tienen ustedes un retrato de un cristiano genuino. ¿Quieres saber si realmente has nacido de nuevo? No necesariamente va a ser porque tienes años en la iglesia, no es necesariamente porque repetiste una oración, no es necesariamente porque has estudiado mucho la Biblia, no es necesariamente porque has servido por mucho tiempo en la iglesia. Todo esto no necesariamente indica que has nacido de nuevo. Si eres un creyente genuino, vas a ser como Pablo aquí en Romanos 7, 14 al 25. ¿Cómo? Vas a vivir en una lucha contra tu pecado. Todavía vas a pecar, pero lo vas a odiar, reconociendo que tú tienes la culpa. Vas a vivir muy consciente de tu pecaminosidad y en la medida que seas obediente a Dios y crezcas espiritualmente, tu conciencia de tu pecaminosidad va a crecer, no te vas a sentir el obediente. Esto te va a humillar porque reconoces que tu pecado merece la muerte y que no tienes la capacidad de cambiar a menos de que únicamente Dios, mediante el Señor Jesucristo, lo haga. Entonces, si ves tu vida aquí, en Romanos 7, 14 al 25, dale gracias a Dios, porque estas son marcas de la obra salvadora y santificadora del Espíritu en tu vida. Y si no te ves aquí, entonces ven al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, para que Él rompa tu amor por el pecado y te dé amor por Él. Y hermanos, este pasaje es tan importante, tiene implicaciones sumamente prácticas para nuestra vida, no solo en el área de la salvación, sino en el área de la santificación diaria. Por darles algunas. En primer lugar, nos mantiene humildes. Romanos 7 nos mantiene humildes, nos recuerda cuánto pecado hay en nosotros, ¿no es cierto? Vivimos como Pablo en 1 Timoteo 1:15, yo soy el primero de los pecadores, y dijo eso Pablo cuando yo era cristiano. Y también nos hace reconocer, como Pablo allí en 1 Timoteo 1:15 al 18, nos hace reconocer al ver nuestro pecado, como lo vemos aquí en Romanos 7, nuestra lucha diaria y cuánto pecamos y qué tan cortos quedamos de obedecer a Dios. Esto nos ayuda a recordar cuán grande es la gracia y paciencia de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Que nos perdona tanto. Y al mismo tiempo, otra implicación práctica, esto nos debe motivar a seguir cultivando la santidad. Como Pablo dijo en Filipenses 3, 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, él reconoce otra vez ahí que no era perfecto, pero eso no lo llevó a una complacencia pecaminosa, decir, bueno, pues ya que si Dios me va a quitar el pecado hasta que venga en el rato, pues ya me entrego al pecado mejor. No. Si esa es tu perspectiva, entonces no eres salvo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:2. Sino como Pablo dijo, ¿sabes qué? Les dijo a los Filipenses 3:3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, no he alcanzado el máximo nivel de crecimiento espiritual, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, esto es, sigo cultivando la semejanza a Cristo en mi vida, sigo esforzándome por hacer un lado el pecado en mi vida y cultivar la obediencia a la palabra de Dios. Otra implicación de este texto tan importante, Romanos 7, escuchen, mucha atención. Romanos 7 nos recuerda que así como tú y yo pecamos, otros cristianos pecan igual que nosotros. Y muchas veces escucha de maneras escandalosamente horrendas. No tenemos tiempo para desarrollarlo todo, pero a manera de ilustración breve, piensen en Lot. Lot, en 2 de Pedro 2, 7 al 9, nos dice que el Señor libró al justo Lot, 2 de Pedro 2, 7, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, refiriéndose a todos los perversos en medio de los cuales vivía en Sodoma, recuerdan, y Gomorra,
Y continúa 2 de Pedro 2:7, nos dice que él fue justo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, versículo 8, porque este justo, reitera, se refiere a que era un creyente genuino, justificado por la fe, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Lot es usado por Dios como un justo, un piadoso, a quien Dios liberó del castigo, del juicio que Él derramó contra Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? Aquí, si leemos 2 de Pedro 2:7-9, diríamos, hombre, qué piadoso Lot, pero cuando llegas a Génesis, capítulos 13 al 19, dices, ay, ay, ay. Si no estuviera 2 de Pedro 2:7-9, diría, este impío, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Cuando su tío Abraham en Génesis 13 le dice, mira, tenemos ganados, recuerdan, sus ganados eran muchos, escoge un lugar. Y él escogió lo que se veía mejor, una decisión mundana basada en lo temporal, el mejor prado, pero no consideró que ese mejor prado estaba muy cerca de Sodoma. Y pasan los capítulos, llegamos a Génesis 19 y vemos cómo la mundanalidad ha afectado tanto la conciencia de Lot. ¿Recuerdan que en Génesis 19 cuando vienen los dos ángeles, y vienen porque Dios los envió para librar a Lot y a su familia del juicio de Dios contra Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? Y los hombres de la ciudad quieren acostarse con los ángeles y Lot saca a sus hijas, ofrece a sus hijas para proteger a los ángeles. Y después recuerdan cuando ya queda al final de Génesis 19 Lot con sus dos hijas, las hijas dicen, ¿sabes qué? No vamos a tener hijos de nadie, hay que acostarnos con nuestro papá. ¿Cómo le vamos a hacer? Hay que emborracharlo. Lo cual muestra de manera implícita que las hijas pensaron que la moral del papá era tal que hubiera sido fácil emborracharlo, y así fue. Lo emborracharon 2 veces y cometió incesto con las 2. Qué terrible, ¿no es cierto? Pero si no tuviéramos 2 de Pedro 2, diríamos, qué bárbaro este cuate. Qué impío. Seguro terminó en el infierno, pero 2 de Pedro 2:7-9, no. Era un creyente genuino. Mostrado, manifestado en sus deseos. Él era abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Hermanos, hay varios ejemplos en la Biblia. David, 2 de Samuel 11, un homicida adúltero, pero un hombre conforme al corazón de Dios. Obviamente esto no es para apapachar nuestro pecado y decirles, peque, no pasa nada. No, no, no. Recuerden, Hebreos 12, Dios al que ama disciplina. Si tú eres un creyente genuino y te atreves a pecar, te expones a la disciplina de Dios y Dios te puede, entre muchas otras maneras, como dice 1 Corintios 11, los corintios participaron de la cena del Señor, ¿recuerdan? Y por participar de manera indigna, esto es con pecado, había muchos entre ellos debilitados, enfermos y muchos que duermen. Esto es, Dios los mató como disciplina. Hermanos, Romanos 7 es un pasaje muy importante y otras 2 implicaciones, ya terminamos rápidamente. Este texto de Romanos 7 nos recuerda, escucha, que todavía pecamos unos con otros y debemos tenernos paciencia unos con otros. Debemos perdonar a otros cristianos cuando pecan. Por eso Pablo dice en Colosenses 3, 12 y 13, soportándose y perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, Dios os perdonó en Cristo, así también hacedlo vosotros. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, escribiéndole a cristianos genuinos, que hay momentos en los que dices, sí, te lo cuelgo. Y hermanos, no pon los pies en la tierra, abre la Biblia, observa, sométete a la palabra de Dios. Nada de que, hombre, estos cristianos son unos hipócritas, por eso ya no voy a ir a ese estudio, ni a ese ministerio. Mira nada más cómo pecó. ¿Sabes qué? Todos somos hipócritas a un nivel u otro, según Romanos 7. Y Dios lo sabe. Pero Dios en su soberanía ha diseñado que los hipócritas regenerados, en proceso de crecimiento, estemos juntos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, 24 y 25. Si a ti te ofendió a alguien en la iglesia y por eso no sirves y piensas que esa persona no es cristiana, no entiendes o no te quieres someter a la Biblia, como lo hemos visto hoy. Y finalmente, una última implicación.
Romanos 7 nos recuerda lo propensos que somos a pecar todavía, ¿no es cierto? Lo fácil que nos es pecar. Por eso, toma medidas drásticas contra el pecado en tu vida. Lo estudiaremos a fondo más adelante, si Dios quiere, pero recuerden las palabras de Pablo en Romanos 13:14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Somos sumamente débiles. No seas un Sansón, no seas un necio. Jueces 13-16 recuerdan que piensa que puede manejar la tentación de Dalila por satisfacer su concupiscencia y termina siendo abandonado por Dios en términos de juicio temporal. Qué terrible, ¿no es cierto? No seas un necio, no digas, no hombre, yo soy espiritualmente fuerte, venga esa película, venga ese lugar, venga esas compañías, vengan esas amistades. No seas necio. Vives en Romanos 7, todos vivimos en Romanos 7. Así que cuidado. Hasta que estemos en la gloria, tienes todo el potencial, tú y yo y todo cristiano, de aventarte una davidada, ese es un término teológico, inventado por mí en este momento, de aventarte como David, quien escribió salmos y cometió adulterio y mató. Hasta que no estés en la gloria, tienes todavía el potencial de pecar como Lot, porque eres igual, aunque Lot fue un creyente genuino y tú también. Si tú no te cuidas y te mantienes distante del pecado, tienes todo el potencial de pecar de maneras tan escandalosas como David y Lot, que fueron creyentes genuinos, y exponerte por igual a la disciplina severa de Dios, que no creo que quieras. Oremos para terminar. Padre, te damos la gloria por este texto tan útil, tan alentador. Por un lado, Señor, nos recuerda que no estamos solos, no somos los únicos que vivimos en una guerra diaria contra nuestro pecado. Oh Padre, clamamos con Pablo, miserables de nosotros, pero también nos anima este texto a recordar que solo tú nos librarás de este cuerpo de muerte. Padre, que tu Espíritu aplique estas verdades tan ricas, tan importantes en nuestra vida. Guárdanos de tener una perspectiva no bíblica de la santificación, de pensar que si alguien peca no es cristiano, o de pensar que ya no pecamos. Derriba, Padre, esas ideas falsas a través de tu palabra y que nos sometamos a la verdad de tu palabra. Y te damos la gloria a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Estamos para servirles. Que tengan buena tarde.